tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política. Como todos los días, yo agradezco el favor de su atención y lo invito a que continúen esta programación que le tenemos durante este día, precisamente viernes. Le recuerdo que al concluir esta emisión de noticias estaremos en la entrevista con un espacio dedicado a las asociaciones civiles y hoy va a estar conmigo la profesora Adriana García Garay. Ella es la presidenta de la asociación Trabajemos Hoy para Disfrutar el Mañana. No se lo pierda en punto de las 8 de la noche. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio rápidamente con la información que se genera a nivel nacional, internacional, regional y local. Y esto tiene que ver precisamente con nuestro país, en México, donde los partidos Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo y el Partido Acción Nacional, así como el PRD, han pedido la salida o en su caso la renuncia del subsecretario de Prevención de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, por considerar que la enfermedad de coronavirus en México, esta pandemia que azota desde el mes de marzo nuestro país, se ha salido del control con más de 346,000 casos y además también fallecimientos que se han tenido a lo largo de esa fecha, de marzo a este periodo de julio en nuestro país. Y bueno, pues ya estos partidos políticos y sus representantes populares han exigido la renuncia de Hugo López-Gatell, quien este día ha hecho una gira de trabajo por Tabasco. Ha encabezado a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador una gira de trabajo para abordar la problemática que en ese estado se tiene, precisamente porque es uno de los estados de la República donde la curva de la pandemia no ha podido aplanarse y por el contrario es el centro neurálgico de la pandemia, precisamente en Villahermosa, Tabasco, donde se ha reunido con autoridades de salud y con el gobernador de ese estado, quien asegura es su amigo y mantiene una buena relación, como mantiene con el resto de los gobernadores del país, con los cuales ha tenido un contacto permanente para acordar y definir algunas acciones precisamente tendientes a esta contingencia de la pandemia de coronavirus, que ciertamente en la mayor parte de los estados de la República ha tenido pues una alta mortandad y por supuesto contagios. Sin embargo, no solamente es culpa de la Autoridad Federal de Salud, quien inicialmente habría tomado algunas decisiones como sí usar el cubrebocas, no usarlo, como qué medidas tomar, en fin, fue dando tumbos en ese sentido, hasta que finalmente los ciudadanos cayeron en la irresponsabilidad social de no acatar las recomendaciones de la autoridad, y es por eso que parte de lo que se ha tenido en nuestro país es esa falta de responsabilidad social de los ciudadanos. Y bueno, al hablar Hugo López-Gatell en ese tema, dijo que el manejo de la epidemia se considera en base a la ciencia, en base a apreciaciones y a cuestiones numéricas, pero que definitivamente se ha abordado con la responsabilidad que el gobierno le ha conferido de tener a su cargo la Subsecretaría de Prevención y Control de la Salud. A lo que dijo, bueno, pues no haré caso, seguiré con mi responsabilidad, que es precisamente atender esta problemática de salud. Por eso estoy ahora en Tabasco para atender la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador y abordar pues estos temas, el tema de la pandemia, y tomar algunas acciones y estrategias con el gobierno de Tabasco. Así es, bueno, pues así se refirió precisamente este funcionario federal que se encuentra en Tabasco y quien además, bueno, pues habría hecho caso omiso así a la petición que hicieron los legisladores de solicitar su renuncia al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y por otro lado, esta mañana también se registró un incendio en las instalaciones de la refinería de Cadereyta, esto en Nuevo León. Unas fallas en la planta catalítica ocasionaron un incendio y explosión sin que afortunadamente se registraran víctimas o personas lesionadas. De acuerdo a la información del equipo de protección al interior de la refinería de Cadereyta, no fue necesario utilizar y hacer la disposición de los elementos de protección civil del lugar, precisamente Cadereyta, debido a que actuaron de manera oportuna elementos de protección civil de la empresa Petróleos Mexicanos allá en esa refinería, lo que hizo que se evitara una tragedia mayor. Actuaron de inmediato dos de los
cuerpos de contraincendio de la planta catalítica de la refinería de Cadereyta y no fue necesario utilizar los elementos de protección civil del lugar. Afortunadamente la situación se controló de manera inmediata y solamente se registraron pérdidas. Aún se desconoce las causas que provocaron este incendio allá en esta planta catalítica. Gracias, Pepe Arana, las imágenes sobre este incendio que se registra hoy allá en Cadereyta, Nuevo León, en esta planta de Petróleos Mexicanos. Vamos a ir a una breve pausa, regresamos. Les recuerdo que, bueno, pues estamos recibiendo la notificación de parte del gobierno municipal que no habrá recolección de basura durante este viernes y sábado, debido a que todos sabemos se encuentra cerrado el basurero de Villa Allende, por razones que ya sabemos, cuestiones de sanidad, de ambientales y depuración precisamente de los sitios de tiradero que eran comúnmente el de las Matas y el de la zona de Villa Allende, hasta nuevo aviso. Se espera y ya las autoridades están tomando cartas en el asunto para llegar a un acuerdo y se reanude nuevamente la recolección. De preferencia usted no saque las basuras, no saque las bolsas de basuras que deben estar amarradas en su casa, precisamente pues para evitar toda esta situación también de contingencia de pandemia que estamos teniendo y que pueda ser un foco de contagio dentro de su vivienda. Amárrelas, se dará a conocer a partir del próximo lunes a qué hora se iniciará el servicio de recolección. Se espera que pueda ser durante el servicio de la mañana, el matutino que corresponde a algunas colonias del poniente de la ciudad, pero este fin de semana no habrá servicio de recolección de basura en Coatzacoalcos. Vamos a la pausa, regresamos. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables. Quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie, por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad
de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y tengo en la línea telefónica al doctor Noé García Jofre, quien es el secretario de Gobierno Municipal, y vamos a hablar precisamente con respecto a la recolección de basura en Coatzacoalcos. Doctor Noé, los saludo, muy buenas noches. Muy buenas noches, licenciada, muchísimas gracias por la oportunidad del enlace. Un saludo muy respetuoso a todas las personas que sintonizan su programa y aquí estamos a la orden, lo que guste. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, doctor. Pues platíquenos con respecto a las acciones, a estas pláticas que se están teniendo para solucionar este tema de la recolección de basura. Así es. Ya te comento que desde la semana pasada ya cumplimos una semana donde las autoridades en materia sanitaria y ambiental, objetivamente PMA, la Procuraduría del Medio Ambiente, vinieron a hacer una inspección de tipo ocular al basurero que se tiene en la congregación de Villa Allende, en el cual emitieron algunas recomendaciones, sobre todo por el tipo de material biológico que se ha estado depositando en el basurero de Villa Allende. Se hizo una clausura de manera parcial, sobre todo para que se pudieran alinear algunas normas en materia de protección ambiental y en materia de sanidad, y el ayuntamiento ha sido desde un principio muy responsable en el tema. Yo creo que si nos ponemos a revisar un poquito esta administración municipal que encabeza nuestro presidente, el ingeniero Víctor Manuel Carranza Rosado, se ha estado ocupando en todo momento de tener un basurero que cumpla con todas las normas sanitarias y ambientales. Ha habido una inversión por demás histórica, no solamente en la remediación de casi 11 hectáreas con las que cuenta el basurero de Villa Allende, sino que también se ha hecho una inversión para reactivar los vehículos, los camiones que se utilizan para la recolección de basura, y en ese sentido ir cumpliendo con todas las pautas y con todas las normas de las diferentes autoridades. Al existir esta clausura, se tuvo un acercamiento y un convenio también para poder checar todas las normas ambientales sanitarias con el ayuntamiento de Minatitlán. En esos días nosotros hemos tenido diferentes acercamientos con gobierno federal, con gobierno del estado, para que podamos nosotros alinearnos y sobre todo cumplir con todas las normas. Te comento que en las observaciones que nos ha hecho gobierno federal, gobierno del estado, prácticamente se han dado cuenta que hemos sido un gobierno muy responsable en la utilización del basurero de Allende. Las diferentes 7 etapas de saneamiento que tiene el basurero se han estado cumpliendo de manera conforme las normas ambientales. Ahí no tenemos ninguna observación y esperemos ya con este acercamiento de las diferentes autoridades de los 3 niveles de gobierno, que los primeros días del mes de agosto, es decir, la próxima semana, ya tendremos restablecido casi el 100% la recolección de diferentes desechos, basura doméstica, desechos, basura de los hospitales, que también ahí nosotros somos muy cuidadosos. Tenemos un camión exclusivo para recoger los desechos de los hospitales y las clínicas, que han estado aumentando ahorita con la cuestión de la emergencia sanitaria. La recolección antes era una vez al día, ahorita la estamos haciendo incluso hasta 3 veces al día con un camión exclusivo para eso. Entonces, las medidas se están empatando, somos un gobierno muy respetuoso en las normas sanitarias, en las normas ambientales, y esperemos que ya, más tardar una semana, pudiéramos nosotros ya estar reutilizando el basurero que se encuentra en la congregación de Villa Allende. Doctor, mientras tanto, ¿no habrá servicio de recolección viernes, sábado y domingo? Es correcto, licenciado Sena. Tenemos ahorita parado por recomendaciones para no generar un malentendido y
seguir respetando las instrucciones, las indicaciones y los lineamientos por parte de los diferentes niveles de gobierno, por lo cual le pedimos a la ciudadanía que tenga un poco de paciencia o un poco más de la paciencia que ya nos han demostrado, que se sumen ahorita a esta petición, a este llamado por parte de la autoridad municipal, a que no saquen la basura en estos días, porque no tenemos el servicio de recolección, y en cuanto nosotros ya lo tengamos en disposición para restablecer, inmediatamente se van a pasar a más de las 145 colonias que tenemos en la ciudad de Coatzacoalcos. Doctor, ¿esto podría ser el lunes o llevaría aún más tiempo? Estamos calculando una semana, probablemente en los primeros días de agosto, pudiera ser jueves, viernes, que ya tuviéramos casi el 100% del servicio ya restablecido en la ciudad de Coatzacoalcos. Entonces aquí habría que hacer el llamado a la población, a todos los ciudadanos, de guardar su basura en bolsas negras, de tenerla bien amarradas y no sacarla a las esquinas de la calle para evitar que los perros o otros animales pues hagan, la tiren, la rieguen en lo que es la vía pública. Sin duda, Alicia, esa es la petición, esa es la suma de voluntades, que la ciudadanía nos comprenda, nos apoye como lo han estado haciendo, y nosotros seguir trabajando para que de manera inmediata podamos tener ya el servicio restablecido ya casi al 100%. Pues le agradezco mucho, doctor, que haya aceptado este enlace con nosotros, sobre todo para informar y que la población esté muy al tanto de este tema de la basura y que no saquen sus bolsas en estos días. Así es, no, al contrario, yo te agradezco, son medios de comunicación que nosotros los tenemos como grandes aliados que llegan a la ciudadanía en general, y además de los comunicados que nosotros hacemos por las páginas oficiales, pues sin duda necesitamos del apoyo y de la apertura de cada uno de ustedes. Le agradezco, doctor, muy buenas noches, gracias. Muchísimas gracias, a la orden, hasta luego. Gracias. Pues bien interesante lo que nos informa el doctor Noé García Jofre, el secretario de Gobierno Municipal. No habrá servicio de recolección en los próximos días, hay que cooperar, hay que pues hacer caso a estas recomendaciones, tener las bolsas de basura guardadas en bolsas negras, precisamente hasta que se dé esta solución al problema de recolección con el tiradero de Villa Allende y Las Matas, a ver finalmente qué se decide, qué se define para Coatzacoalcos, y de esa manera pues no seguir causando situaciones de focos de infección. Sobre todo teníamos el reporte de un grupo de vecinos allá en la colonia del Tesoro, donde prácticamente sacaron muebles, colchones, en fin, se quisieron deshacer de todo, y ahí está la situación generando problemas de infección en algunos sectores. Hay que hacer caso y sobre todo, bueno, pues mientras dure esta situación, tener las bolsas amarradas, negras, almacenadas, mientras esto puede tener una solución, por supuesto, de beneficio para todos los ciudadanos. Vamos a continuar con información. Le doy a conocer en referente al tema de Emilio Lozoya, que este exfuncionario, el director de Petróleos Mexicanos, habría emitido algunas declaraciones en torno a quién habría dado sobornos o dinero en el caso de diversos recursos que se manejaron, y uno de ellos al que mencionó fue el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, en su momento coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Dijo que habría dado un monto de 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés. También mencionó en su declaración al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray Castro, quien habría sido uno de los que prácticamente recibieron los recursos. Parte de este dinero mal habido fue utilizado para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, así lo dio a conocer precisamente este exfuncionario, quien habría mencionado también a otros excolaboradores y miembros del Partido Acción Nacional, principalmente en este tema. Ricardo Anaya, quien en su momento, en el periodo 2013-2014, fungió como el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, y también pues menciona a otros connotados políticos del Partido Acción Nacional en este tema de la entrega de recursos por cerca de 57,000 millones de pesos, más lo que se acumule la aportación económica, que fueron
principalmente a legisladores federales que en su momento aprobaron el Pacto por México, aprobaron ahí el tema de la reforma energética, y esto ocasionó pues un sinnúmero de graves pérdidas económicas, pérdidas económicas porque el dinero salió precisamente de las arcas del gobierno federal para poder pagar la conciencia de los diputados que otorgaron su voto a favor de sobornos. Esto lo menciona Emilio Lozoya Austin, quien fuera exdirector de Petróleos Mexicanos. Bueno, pues poco a poco se va aclarando este tema, y ahí están, gracias Peperana, quienes estarían vinculados al caso Lozoya y todo este recurso, que ha sido dinero que pues forma parte de los bienes de los mexicanos, utilizado para hacer la aprobación de esta reforma energética, en donde, bueno, pues connotados políticos de esferas nacionales estarían en este caso. Vamos a ver quién más, y sobre todo no se ha conocido al menos ningún desmentido de estos exfuncionarios, líderes parlamentarios en torno a esta acusación muy grave que ha hecho Emilio Lozoya Austin. Por otro lado, quien también en una información de carácter estatal le comentó quien fue detenido durante su comparecencia en una audiencia allá en Pacho Viejo fue el exdiputado local Eric Iván quien habría sido acusado por diversos delitos, principalmente por haber autorizado que fuera movido un cuerpo, un cadáver, el cadáver de su tío. Esto ocurrió hace un par de meses, y bueno, pues en virtud de esta situación, el exdiputado del Partido del Trabajo, quien renunció a ese instituto político para irse al PAN y finalmente terminar siendo diputado independiente, está acusado de diversos delitos, entre ellos resistencia a particulares, está también otros delitos como es precisamente se le ha pedido su desafuero, se le pidió su desafuero en su momento, y él aseguró que la fiscala se la comía en cachitos, refiriéndose a Verónica Hernández, a quien hoy le pidió disculpas y dijo que no tiene ningún interés de regresar al Congreso del Estado a ocupar su curul, la curul que dejó precisamente para enfrentar la acción de la justicia luego de que se diera a conocer su acusación, precisamente que venía de la Fiscalía General del Estado y precisamente de la titular de esa dependencia, Verónica Hernández, en virtud a estas declaraciones y a la situación que se generó con el hecho de haber autorizado a sus familiares, a su tía, a hacer el movimiento del cadáver de su tío, en una situación que se dio poco incómoda allá en el centro del estado, y finalmente que lo llevó a esta detención hoy cuando acudía a una audiencia en Pacho Viejo. Ha dado mucho de qué hablar, sobre todo porque se trata de un legislador de la actual legislatura estatal, quien llegó precisamente por un partido político, se convirtió en un legislador pues bastante polémico en ese sentido, y finalmente termina en una cuestión judicial con su detención, resistencia a particulares y lo que le resulte. Ahí está, Iván López, Eric Iván López, quien es acusado precisamente hoy y ya está en Pacho Viejo. Así la situación con este diputado de las filas independientes. Vamos a ir a una breve pausa, enseguida regresamos. Les recuerdo que mañana estaré con ustedes a partir de las 7 de la mañana con noticias, y durante esta noche, al concluir esta emisión de noticias, estaremos en el espacio de la entrevista con hoy. Me va a acompañar la profesora Adriana García Garay, ella es presidenta de la asociación Trabajemos Hoy para Disfrutar el Mañana. Vamos a la pausa, regresamos. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras.
Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el SENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gracias, qué bueno que continuó con nosotros. Fíjese que he recibido constantes llamadas sobre ya el querer aperturar algunos templos y sobre todo también denuncias de que algunos templos han aperturado sin estar debidamente autorizados, y esto pues ha sido muy claro la autoridad de no aperturar ningún sitio, gimnasios, centros religiosos, iglesias y demás. Y de eso vamos a hablar hoy con Israel Sansores, quien es miembro de la Dirección de Asuntos Religiosos de Coatzacoalcos y que nos va a hablar de las últimas indicaciones que hay en ese sentido. Muy buenas noches, Israel, te saludo. Buenas noches, Azucena, un gusto saludarte. Aquí estamos a las órdenes. Bueno, pues platícanos con respecto a las disposiciones que siguen vigentes por parte de la Autoridad Municipal de Coatzacoalcos en lo que es la apertura de estos centros religiosos, templos, iglesias y demás. Bueno, nosotros sacamos la circular DAR 003-2020 y habla sobre este tema, que todavía estamos en semáforo rojo. No se pueden aperturar, aunque algunas iglesias han querido abrir, más que nada en ciertas colonias que son un poquito ocultas. Allá por la Pepsi abrieron tuvieron un evento por ahí y luego llegaron las quejas y pues me tuve que trasladar hasta allá, ¿verdad? Ya le dije que por favor, tuve el saludo con el pastor Sergio Rodríguez. Era una iglesia pentecostal, Jesús de Dios, esa iglesia, ya le dije que por favor. También tuvimos una situación allá en Ciudad Olmeca que se dio en las redes sociales, la situación, ya le dijimos que por favor que no la abran y pues nos dijeron, no, es que tenemos un comedor, no fue un evento religioso. La situación es que la gente está al pendiente y nosotros también. Entonces, han sido situaciones que fueron de noche y yo sé que algunas que otras iglesias también llegan a abrir porque creen que ya se puede. Me han dicho, oye, pero es que yo he visto en la televisión que en ciertas regiones, y le digo, pero en esta región de Coatzacoalcos seguimos en semáforo rojo. Si usted lo vio en la frontera del país o en otra parte, pues allá tal vez no esté tan fuerte el semáforo, no esté tan de color rojo, esté de color, no sé, amarillo, naranja, pero es por regiones. Entonces, de nuestra parte estamos haciendo todo lo que corresponde para apoyar a que se mantengan cerradas las iglesias y cuando se deban de abrir, se van a abrir todavía en este momento. Así es que la indicación en ese sentido de no aperturar las iglesias y los templos y demás, ¿sigue vigente hasta qué día, Israel? Pues nos vamos a guiar con el tema de los semáforos. Nosotros sabemos que el tema sería como son donde más se reúne la gente, lugares se reúnen más de 100 personas, es mucha gente que se reúne. Entonces, son de las últimas espacios que se podrían estar abriendo y serían en semáforo verde. Si pudieran abrirse en amarillo, pues estaría genial, pero vamos a esperar entre el amarillo y el verde. Todo tiene que ser evolutivo. Así es, y bueno, mientras tanto, al menos de lo que se ha dicho por parte de la autoridad es que hasta el 4 de agosto estaremos aún en semáforo rojo. Es correcto. Y agradecemos los espacios que nos dan para darle la comunicación a las personas, que por favor no se estén arriesgando.
Yo sé que quieren ir a rezar, yo sé que quieren tener su espacio en la iglesia, pero no es el momento. ¿Por qué? Porque sí se han muerto varios pastores. Me han comentado por ahí varios pastores que han tenido, no quiero dar un número exacto, pero podría decirle que más de 12 pastores se han muerto. En Coatzacoalcos. En Coatzacoalcos. Bueno, pues es una situación difícil. Sabemos que esto de la pandemia y el coronavirus pues no respeta edad, sexo ni religión y demás, y entonces yo creo que el aviso y este llamado respetuoso que ustedes como autoridad hacen es no arriesgarse. Es correcto, y agradecemos mucho porque la gente está al pendiente, ya quieren, yo les digo, es más, me dice un amigo, me dice, oye, mi mujer se escapa, se quiere ir a la iglesia, y ya le dije que te voy a avisar para que si se llega a abrir la iglesia, se la vayas a cerrar. Entonces ya saben que tengo que ir, en dado caso que abren, yo tengo que ir. Entonces, bueno, la disposición es muy clara para proteger la vida tanto de los pastores como de la gente que ahí concurre, pues en este caso, pues de los hermanos y demás, de no arriesgarse para que no se salga de control aún más esta situación de más casos de contagios y sobre todo los fallecimientos. Pues bien, hemos hablado con el titular de Asuntos Religiosos. No sé si hemos tenido una falla en la línea, Israel. Sí, aquí sigo. Israel, bueno, pues finalmente algo más que desees comentar. Pues que por favor que mantengamos la cordura en el tema. No podemos estar saliendo de casa a estar rezando en las iglesias, que tomemos esta cordura por los semáforos. En su momento se abrirán, y no por salir nos vayamos a estar enfermando. Seamos conscientes de que la situación va evolucionando poco a poco, y si no es el momento, hay que esperar. Agradezco el espacio. Gracias, Muchísimas Israel. gracias. Gracias, Israel Sanzones. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues ha sido muy claro Israel Sansores de la Dirección de Asuntos Religiosos Municipal. No hay la posibilidad de aperturar los centros, las iglesias y demás. Principalmente los mensajes de los pastores de las iglesias se dan a través de redes sociales. Así se va a estar. La autoridad municipal no quiere arriesgar, por supuesto, a la feligresía, a los pastores y a la gente que concurre ahí, porque debemos estar en semáforo verde, al menos hasta el momento, porque se trata de aglomeraciones, se trata de más de 50 personas. Es por eso que ha sido la autoridad muy reiterativa en informar que por lo menos hasta estos momentos Coatzacoalcos continúa en semáforo rojo, y hasta el 4 de agosto se podrá definir si pasamos a un color naranja o continuamos en semáforo rojo, porque parte de la situación que se da de estar en semáforo rojo es la irresponsabilidad ciudadana en no hacer caso a estas recomendaciones. Afecta, por supuesto, a que se tengan más contagios y a que lamentablemente también fallecimientos, y eso impide, por supuesto, la apertura de estos lugares, así como los gimnasios, los centros de vicio y demás, que no deben abrir y que algunos lo están haciendo a escondidas, poniendo en riesgo su vida. Entonces no se arriesgue para no ser parte de las estadísticas de la Secretaría de Salud Federal y estatal. Más vale tener un poco de calma. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras.
Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el SENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables, quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie. Por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. México es un país con grandes fortalezas. Hoy atravesamos por un momento difícil y es tiempo de demostrar que unidos saldremos adelante. Este reto nos ocupa a todas y todos. Por ello, con la vocación de servir a la nación, en el sector energético trabajamos bajo las medidas emitidas por la Secretaría de Salud. México nos necesita. Seguimos transportando gas, llevando energía a todo el país y produciendo hidrocarburos para garantizar el bienestar de la población. El reto es muy grande y el sector energético mexicano está a la altura para afrontarlo. El abasto de energéticos está asegurado en todo el territorio nacional. Quédate en casa, que de la energía nosotros nos encargamos. Secretaría de Energía. Gobierno de México. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Ante la llegada del coronavirus a México, lo más importante es que estés informado sobre los síntomas y las medidas de prevención para el cuidado de todas y todos. Compártela con tus familiares y amigos. Este virus se contagia de una persona a otra. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama al 800-012-3456 o acude a tu centro de salud. Comparte esta información con familiares y amigos. Veracruz, Gobierno del Estado.
Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas para evitar los criaderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado. Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por 2 segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea. Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte, además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia. Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y bien, ya tenemos aquí la actualización de la Secretaría de Salud Federal respecto al caso y a los casos de coronavirus que se han presentado el día de hoy. A la fecha se han registrado ya en las últimas horas 737 nuevos fallecimientos, haciendo un total de 42.645 muertes en lo que va de este inicio de pandemia, de marzo a la fecha. Y además también se han dado a conocer, se han confirmado como casos positivos de coronavirus 378.265 casos. En comparación a las muertes que se dieron el día de hoy y a las que se llevan ya registradas en lo que va del inicio de la pandemia, la diferencia es de 7.677 muertes que se han dado. Así es que bueno, nuevamente la mayor parte del país se encuentra en semáforo rojo. Es posible que en la Ciudad de México, donde se habían tenido que pasar a semáforo amarillo, nuevamente retornen a semáforo rojo en virtud a que siguen habiendo nuevos contagios y sobre todo que ya hay pocas camas disponibles para poder atender a los pacientes con esta mortal enfermedad. Y bien, nosotros así concluimos esta emisión. No ha sido todo, pero sí lo más importante. Les recuerdo que también tenemos la actualización de información a través de nuestra fanpage Imagen Política, de nuestro Facebook Teresa Rosado y de nuestro portal www.imagenipolitica.com, donde usted también tiene información actualizada que ocurre a nivel nacional, internacional, regional y local en las últimas horas. Y también yo le recuerdo que al concluir este espacio de noticias, ya dentro de un momento estaremos en la entrevista con, hoy me va a acompañar la profesora Adriana García Garay. Ella es presidenta de la asociación Trabajemos Hoy para Disfrutar el Mañana. Nos va a hablar de las actividades que ha tenido esta asociación a lo largo de este año. No se lo pierda dentro de un momento. Yo le espero con información de las próximas horas, mañana en punto de las 7 de la mañana, como es tradicional todos los sábados, de 7 a 8, bajo la dirección de producción de Pepe Arana, y una servidora. No se despegue de su computadora o de su celular. Estaremos en esta interesante plática. Va a ver de qué nos va a hablar la titular y la presidenta de esta asociación Trabajemos Hoy para Disfrutar el Mañana. Muy buenas noches, cuídese mucho, hasta luego.